Perfecto. Bueno, pues como sabéis, dos de los lanzamientos últimos que ha realizado SonyWall ha sido el tema de, por un lado, de Capture Client y por otro lado, toda la parte de optimización con SD-WAN. Son dos de las novedades más grandes que hemos tenido este último año. Vamos a explicar, aunque seguro que más o menos os suena toda la parte de Capture Client, vamos a explicar bien qué es y cómo funciona y ese tipo de cosas. Y luego vamos a ver la parte de qué es SD-WAN, que seguramente eso ya no lo tengáis tan claro, suene, que lo hayáis escuchado, pero seguramente no lo tengáis eso tan claro. Entonces, bueno, ¿qué es Capture Client? Bueno, primero decir que es la tendencia a tener un único cliente unificado para todas las aplicaciones de SonyWall. Si recordáis, hasta ahora teníamos el Global VPN Client, el NetExtender, los antivirus con los que trabajasen en SonyWall en ese momento, McAfee, Kaspersky, bueno, todos los clientes, ¿vale? Los tenían por separado. Entonces la tendencia va a ser tener un único cliente unificado, que sería Capture Client, donde estarían todas esas herramientas o todos esos programas embebidos en el mismo, de tal manera que con uno, con la instalación de un único cliente, tendríamos todo ahí dentro. No significa que tendríamos el poder usar todo. Podríamos usar aquellas cosas que paguemos, ¿vale? Pero la idea es no tener que instalar 40 aplicaciones en función de lo que vayamos necesitando. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, por un lado tenemos la parte de antivirus cubierta y también la parte de gestión de certificados. Son las dos cosas que ya tenemos y que podemos utilizar ahora mismo. En la parte de motor de antivirus es un acuerdo que han llegado con SentinelOne y la parte de despliegue de certificados es para poder activar de manera más sencilla la parte de DPI SSL de los propios firewalls. Luego explicamos un poquito cómo funciona. ¿Qué hace al Capture Client único frente a la competencia? Pues que es el único ahora mismo que está teniendo en su core o en su corazón, como lo queramos ver, un producto Next Generation Antivirus, un producto de antivirus de nueva generación. En este caso, como decía, es SentinelOne, que es reconocido a nivel mundial por, lo diré, empresas independientes de análisis, como es NSS Labs, etcétera, que son los que se encargan de ver, bueno, pues de los diferentes fabricantes quién es el que tiene mejores características según determinados vectores de ataque, ¿no? En este caso, el acuerdo que han llegado SonyWall con SentinelOne lo que permite es bueno, pues tener dos tipos diferentes de producto en el mismo y que en función de lo que paguemos pues tendremos una serie de características u otras. ¿Por qué es mejor este producto que otros antivirus? Bueno, por un lado porque tenemos una protección a nivel muy alto frente a cualquier tipo de amenaza. Dos, porque tiene una capacidad de remediación que no tiene la competencia. Y además, bueno, pues esto de Best in Class for MacBooks, al final es, bueno, esta empresa que se dedica a hacer estos análisis de los dispositivos de seguridad ha determinado que de todo lo que hay en el mercado, el mejor para Mac también es SentinelOne, ¿vale? ¿Qué también o qué otras cosas permite Capture Client con SentinelOne que también pueda trabajar con el firewall? Bueno, por un lado que podemos utilizar la parte de gestión unificada y el reporting de Capture Security Center o GMS. Dos, que podemos hacer un despliegue de los certificados de forma muy sencillita para habilitar la parte de DPI SSL. Y por último, el enforcement, pues como hemos hecho toda la vida con otros tipos de antivirus, ¿no? Si el usuario no tiene instalado el antivirus, no puede navegar, o si no está actualizado, no podría tampoco navegar, cosas de este estilo. Eso es enforcement, ¿no? Pues en este caso con SentinelOne pasa lo mismo, que puedas definir una política en la que digas que si el usuario que va a conectarse a la red no tiene el SentinelOne, pues no puede navegar, ¿vale? ¿Cómo funciona Capture Client o la parte de esta de SentinelOne? Bueno,
Lo primero de decir es que es capaz de parar cualquier vector de ataque, ¿vale? Sea como sea, sean archivos con ficheros, memoria, exploits, es indiferente, ¿vale? Ransomware, me da igual. Cualquier vector de ataque, SentinelOne en este caso es capaz de pararlo. Vamos a tener tres patas o tres motores, como lo queramos llamar, para el funcionamiento del producto. El primero sería la preejecución. La preejecución básicamente es que cuando un fichero nos llega, para empezar, en base a una lista de base de datos de hashes que identifica todas las posibles aplicaciones que hay, si el producto ya sabe de primeras en base a ese hash si eso es bueno o es malo, automáticamente toma acción y o lo deja pasar o lo bloquea. En el caso que lo deje pasar porque él entiende que o bien no lo conoce o bien tiene información de que es bueno, pasa a la ejecución. En la ejecución entra el motor de IA de comportamiento. En este caso lo que hacemos es monitorizar todos los procesos en toda la vida en el que el proceso esté activo, y en el caso que el proceso realice alguna actividad anómala, SentinelOne actúa y lo bloquea inmediatamente. Luego, por último, tenemos la parte de remediación, la posejecución. ¿Qué es lo que hace también diferente, en este caso, este producto frente a competencia? Pues es la capacidad de que en el peor de los casos que algo suceda, la capacidad de remediar, la capacidad de volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Por un lado, imaginaros que se ejecuta un fichero, el fichero crea una clave en el registro, dos ficheros en el system32 y ¡pum! Y esto dice, quieto, esto no tenía que hacer esto, y lo bloquea. Pues automáticamente el sistema, esos dos ficheritos que ha creado, esa clave del registro y tal, lo borra automáticamente, ¿vale? Es capaz de hacer esa remediación él solito. O imaginaros un ransomware. Empieza a crear esos procesos y empieza a cifrar, y al tercer archivo de cifrado lo bloquea porque entiende que eso no es bueno, ¿vale? Pues tenemos tres archivos que ha cifrado. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer SentinelOne? En este caso, con la parte de rollback, lo que me permite es que automáticamente esos ficheros que han sido modificados coja de una snapshot y los vuelva a dejar como estaban antes de la encriptación, con lo cual podemos tener siempre al cliente con el equipo protegido y sin perder los datos. En el caso que hablamos de la integración de Capture Client con los firewalls, al final no deja de ser pues el tratar de utilizar una defensa en profundidad por capas para tratar de evitar cualquier tipo de infección. Cualquier ataque tenga que atravesar muchas capas desde la pasarela. Entonces empezaríamos con la entrada a través del firewall, todos los motores entrarían de gateway antivirus, IPS, etcétera, etcétera. Si todo esto parará X lo que corresponda, otras cosas no los parará porque no tiene la capacidad de visibilidad. Por ejemplo, si no tienes activado DPI SSL, si tienes activado DPI SSL, podemos inspeccionar el paquete de datos, con lo cual vuelven a entrar todos los motores de gateway antivirus, IPS, etcétera. Si somos capaces de pararlo, automáticamente quedaría ahí detenida la amenaza. En el caso que no supiésemos lo que es porque no tenemos firma, pasaría para adentro. Ahí entraría el motor de captura ATP, donde tenemos el motor de sandboxing. Lo subiríamos a la nube, se ejecutaría, miraríamos por comportamiento si en el propio cloud de SonyWall eso es malicioso o no. Podría pararlo o no. En el caso que lo pare, perfecto. En el caso que no, ya entraríamos en la parte del endpoint, que aquí es donde tendríamos el Capture Client para, en último caso, poder parar esta amenaza y, en el peor de los casos, tener la capacidad de hacer una remediación. De tal manera que de esta fórmula tenemos por capas todas las cosas necesarias para evitar que entre. Una pregunta muy frecuente suele ser, bueno, pues si es tan bueno esto, ¿me puedo quitar el firewall, no? La respuesta es que no. O sea, no se trata, si no sería una locura, imaginaros que quitáramos un firewall de pasarela y que todo lo tuviese que parar el endpoint. La cantidad de trabajo que tendríamos en los endpoints sería brutal. Entonces, por supuesto que no es ni eficiente ni lógico no tener la pasarela
para empezar a bloquear los datos. A nivel de reconocimientos y demás, como os decía, la consultora NSS Labs es la encargada de realizar todos los años como consultora independiente de todos los fabricantes, tanto en firewalls como en endpoints y demás, sus reconocimientos, ¿no? Y SentinelOne, bueno, pues desde que salió al mercado, siempre ha estado en el top, y ya en 2017 ya fue el recomendado de NSS Labs, con una eficacia, como veis ahí, del 99,79, 2018 un 100%. Bueno, estamos hablando pues ahora mismo del mejor del mercado, sin duda. Luego, eso sería la primera parte de Capture Client. La segunda parte, estaríamos hablando de la parte del análisis de los certificados, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el tema de los certificados? Básicamente lo que tenemos es que cuando queríamos habilitar DPI SSL, si no hacemos el despliegue de los certificados de forma premeditada, o hacer el deploy de forma centralizada o cosas de ese estilo, se vuelve un poco tedioso para el usuario el trabajar cuando activamos DPI SSL. ¿Por qué? Porque si nosotros nos limitamos simplemente a activarlo en el firewall, cuando el usuario trata de navegar a una página segura HTTPS, muestra esa página típica de esta conexión no es de confianza, etcétera. Con lo cual tiene que estar validando el usuario que quiere aceptar navegar a esa página, y bueno, primero genera mucha desconfianza donde estás navegando, y dos, es pesado para el usuario. La fórmula que teníamos para trabajar hasta ahora era que lo que teníamos que hacer era importar el certificado del propio firewall en todos los navegadores de todos los usuarios, de tal manera que cuando fuésemos a navegar y llegase ese certificado del firewall, viésemos que es de confianza porque lo tienes agregado en el navegador. ¿Problema? Pues que es pesado, es un trabajo pesado para la parte de administración, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la parte esta de Capture Client? Bueno, pues con Capture Client lo que tenemos es que el propio software habla con el firewall, este le entrega los certificados, y cuando va a navegar es este Capture Client el que le da los certificados al navegador, de tal manera que eliminamos esa parte de gestión que hay que hacer en todas las máquinas del usuario. Si nosotros vamos a tener a partir de ahora un cliente unificado donde tenemos los clientes VPN, etcétera, 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 al final este Capture Client lo vamos a tener sí o sí, y el habilitar simplemente el DPI SSL será una opción a marcar en el firewall. En el cliente no hay que hacer nada, con lo cual simplifica mucho y va a ser la tendencia para poder habilitar este tipo de capa de seguridad. ¿Cómo se vende este tipo de producto, o el Capture Client? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Bueno, pues vais a tener básicamente dos opciones. Por un lado tenemos la parte de Capture Client Basic, que estamos hablando que tenemos por un lado la parte del deploy del certificado de DPI SSL. Por otro lado tenemos la parte de Firewall Enforcement, que es propia del firewall. Y por otro lado tendríamos el SentinelOne, digamos, en opción básica, ¿vale? ¿Qué es la opción avanzada de SentinelOne? Bueno, por un lado tendríamos la parte esta de remediación y rollback, que no entraría en el Basic. La parte de integración con el Capture ATP, que el propio Capture Client pudiese subir a SonyWall, al cloud, ese fichero que vamos a abrir. Y por otro lado, la parte de esta de Intelligence Sharing, que sería el utilizar, por un lado, el Cloud Security Center, ¿no? Bueno, ahora en esta parte lo que tenemos es unas cuantas slides de comparaciones del cliente de SentinelOne frente a la competencia. Tenemos aquí Sophos, Conos y InterceptX. Lo que tenemos es, en el caso de SentinelOne, si os fijáis, bueno, pues tenemos el cliente unificado, el Firewall Enforcement, el Next Generation Antivirus, la parte de pre-ejecución Dynamics
ejecución dinámica, la parte de exploits, bla, 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 ¿no? Todo lo que tenemos nosotros. La primera columna, que sería el SonicWall McAfee, estaríamos hablando que toda la parte de Next Generation antivirus no lo cumple, ¿vale? Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con Sophos normal y con Sophos con InterceptX, vemos que con el Sophos normal, pues no tendríamos toda la parte de Next Generation Antivirus, y si metemos el InterceptX sí tendríamos la parte de Next Generation Antivirus, pero fijaros que ni tienen rollback, no tienen remediación, no tienen, por supuesto, integración de tipo enforcement ni cosas por el estilo. Entonces, es una cosa, no quiero entrar en todas esta parte, porque son muchas diapositivas y tampoco quiero aburriros, porque veis, son muchísimas. Como vais a tener tanto la presentación como el vídeo, lo podéis revisar tranquilamente, porque es lo mismo una y otras seguidas, ¿vale? Vamos a ir a la parte de SentinelOne. Vale, perdona, de SentinelOne, la parte de SD-WAN. Bueno, antes de empezar a hablar de qué es SD-WAN, bueno, esto sería un ejemplo de una empresa distribuida, ¿no? En el caso de las empresas distribuidas, bueno, pues siempre vamos a tener toda la parte de data center por un lado, donde vamos a tener bueno, pues todas las infraestructuras centralizadas, ¿no? Vamos a tener siempre una parte de cloud, que es la tendencia, donde vamos a tener, bueno, pues las diferentes servidores virtuales, etcétera. La central propia, y luego lo que tenemos abajo son los branch office. Entonces, bueno, viendo a nivel de infraestructura, lo que normalmente es común es que en grandes, sobre todo en grandes corporaciones y demás, y que ahora está bajando hacia abajo, es que tanto las centrales como las delegaciones lo que nos encontramos son MPLS, ¿no? de las propias operadoras. En su día ya luchamos contra esto cuando intentábamos quitar las MPLS con las VPNs. En aquel momento era ultra caro y era súper sencillo de quitarlas, si os acordáis, poniendo un par de SonicWalls y los túneles. Las operadoras bajaron los precios, ya era más difícil de competir directamente con estas líneas, pero sigue siendo, sí, y sobre todo por la calidad de las líneas que ellos te daban, ¿no? Te daban líneas más profesionales con unos pérdidas de paquetes muy bajas, con latencias muy bajas. Entonces eran frente a una fibra normal o una DSL de aquellas normales, era muchas veces, según la criticidad del tráfico del cliente, era difícil de llevar un tráfico quizás más profesional a una línea más convencional o doméstica, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos hoy en día básicamente es esto, ¿no? Que en sitios donde se requiere de una fiabilidad en las comunicaciones, la gente está tirando por MPLS, simplemente porque la calidad de la línea en principio debería de ser mejor, que no siempre es así. ¿Qué es lo que necesita como norma general una delegación que conecta con una central? Bueno, pues por un lado tendríamos esa conexión de MPLS, ¿no? Que como norma general no suelen ser líneas con un ancho de banda muy grande, y que lo que nos hacen es conectarnos contra la central para, bueno, pues por un lado tener la posibilidad de tener conectividad a Internet. Por otro lado, tendríamos que por ahí podrían ir todas las comunicaciones a través de ese túnel VPNs, enrutamiento a la central. Por otro lado, uso de aplicaciones normalitas, pues tipo Box, Dropbox, etcétera, que es la forma más típica de trabajar de delegaciones. Entonces, el tema está en que, primero, en muchas ocasiones se están vendiendo MPLS que te las venden como que tienes un nivel de calidad de línea muy alto, pero tampoco tienes una visibilidad como para poder decir si de verdad es así o no. Incrementa muchísimo el coste, porque al final no es lo mismo pagar por una fibra de 500-600 megas
que pagar por una línea profesional. Y por último, bueno, pues tienes pues un coste de gestión mucho más alto, porque para controlar todo esto y bueno, pues todas las necesidades de enrutamientos y demás, bueno, pues tiene un coste también derivado de la gestión que tú tienes que realizar sobre esas infraestructuras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ofrecer si montamos SD-WAN? Bueno, lo primero, el poder tener las conectividades, como siempre, a través de túneles VPN. Con lo cual, tengas o no MPLS, a nivel de funcionalidad es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer también es reducir el coste de las líneas, porque con SD-WAN, y ahora vemos qué es lo que hace, lo que vamos a poder reemplazar las MPLS de líneas de alta calidad o profesionales, como queramos llamarla, por líneas más convencionales con un coste mucho más sencillo, que en muchos casos es más que suficiente. Vamos a tener la posibilidad de tener un balanceo de carga inteligente, que con MPLS no. Con MPLS simplemente tienes un canuto por donde va todo. Ahora, teniendo nosotros la capacidad de poder decidir por dónde van los tráficos y demás, pues podemos tener varias líneas, con lo cual tenemos mucha más redundancia en la conectividad. Mayor rendimiento en las aplicaciones, bueno, pues disponibilidad de las mismas, seguridad y todo gestionado bueno, de forma centralizada. ¿Qué es lo que nos permite hacer SD-WAN, o por qué el que ahora se hable tanto de SD-WAN? Bueno, para empezar, lo que vamos a tener con SD-WAN es la posibilidad de tener visibilidad del tráfico. Vamos a poder desde el propio firewall ver los niveles que tienes de ruidos, de pérdidas de paquetes, etcétera. De tal manera que el firewall, en base a esa visibilidad, va a poder tomar decisiones de qué vamos a realizar con ese tráfico. ¿Por qué SonicWall está apostando por este tipo de solución? Bueno, empezaron con una solución que llamaron Zero Touch, que seguramente todos lo conozcáis, o si no, bueno, pues os lo cuento. Zero Touch es la funcionalidad que me permite, en despliegues muy grandes de firewalls, en sitios similares, imaginaros una cadena de tiendas donde todas las tiendas básicamente tienen casi la misma configuración. Pues puedo generar un perfil común, mandar la máquina, se conecta a internet ella, se descarga ese perfil y se pone a funcionar. Entonces, para deployments muy grandes de firewall, esta funcionalidad de Zero Touch está muy bien. Entonces, si a esta capacidad de ofrecer para retail o para empresas distribuidas, esta capacidad de deployment tan sencillo, la segunda parte sería meter la parte de SD-WAN para que tanto sus aplicaciones como el beneficio de cómo el usuario interactúa con sus aplicaciones, ¿no?, su disponibilidad, etcétera, mejoren muchísimo más la experiencia de la que tienen con MPLS, a la vez que estamos bajando el coste de tener la MPLS anterior, ¿no? Por un lado, como decíamos, tenemos la parte de Zero Touch. Por otro lado, tenemos el balanceo de carga, porque ahora mismo al sacarlo de la MPLS podemos contratar tantas fibras como nos sean interesantes. Vamos a poder esas WANs que contratemos agruparlas y en base a eso generaremos, bueno, pues una serie de perfiles donde digamos, bueno, pues si tienes una serie de pérdida de paquetes de este tamaño o un nivel de ruido X, la aplicación X debe de ir por la mejor de las líneas. De tal manera que en base a esas reglas de enrutamiento vamos a poder definir por qué línea lo queremos llevar en cada momento. ¿Ok? Eso es básicamente SD-WAN, el poder realizar reglas en base a aplicaciones y poder llevarlo por la línea que a nosotros nos interesa, o mejor dicho, por la que el firewall interpreta que es la mejor en cada momento. Y esto es totalmente en tiempo real y sin ningún tipo de acción por parte del administrador. Él solito va continuamente monitorizando las líneas y según van cambiando cuál es la mejor, por ahí lo va metiendo. Con lo cual siempre las aplicaciones utilizarán la mejor de las líneas.
Frente a otros proveedores, ¿qué es lo que diferencia o dónde se posiciona? Bueno, tenemos pues fabricantes pues, que simplemente tienen appliance de SD-WAN, tenemos fabricantes que tienen firewall más SD-WAN, como puede ser, como veis ahí, Barracuda, Forti, Cisco Meraki, etc. Fabricantes que son básicamente de toda la vida de SD-WAN, que han metido alguna funcionalidad de firewall para poder estar también en el mercado, y SD-WAN as a service. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Bueno, la tendencia es básicamente que el dispositivo de SD-WAN esté incorporado en el mismo de seguridad, porque al final, si no, lo que estoy teniendo es muchas más máquinas para una funcionalidad que puede ya estar embebida. Por eso los fabricantes de SD-WAN intentan meter firewall en sus dispositivos, pero no es un nicho de negocio. Entonces, bueno, digamos que la parte de SD-WAN para el 90 y muchos por ciento de los usos que se le va a dar, con un appliance de seguridad con funcionalidades SD-WAN es más que suficiente. Esto sería un ejemplo de la parte de ruido, de jittering y monitorización. Como se está diciendo, el firewall es capaz de demostrar cuál es el ruido en cada uno de los puntos en el que la comunicación se está estableciendo, con lo cual podemos determinar por dónde queremos que el tráfico vaya. Estas serían otras gráficas donde podemos visualizar el estado de las líneas. También os puedo decir una cosa, aunque al cliente no le quitéis las MPLS, esto es una funcionalidad que viene con los firewalls integrada, de tal manera que una de las cosas que podéis hacer es configurar la parte de SD-WAN de tal manera que, imaginaros que lo tenéis con Telefónica y os han vendido unas líneas de alta calidad y tú estás viendo aquí que no es así, que estás teniendo muchas pérdidas de paquetes, que estás teniendo una cantidad de ruido enorme. Coño, sirve para demostrar que efectivamente no es lo que te han vendido, ¿vale? Con lo cual es una funcionalidad igualmente útil, vayamos a quitar las MPLS o no. Perfecto, bueno, pues os voy a abrir ahora los micros para que me preguntéis aquello que necesitáis. Como os decía, era bastante sencillito y como veis el SD-WAN tampoco es nada del otro mundo. Bueno, pues nada chicos, agradeceros, y chicas, agradeceros vuestro tiempo y bueno, espero que os haya resuelto algunas dudas que pudieseis tener. Cualquier cosita me mandáis un correo y lo resolvemos. Que paséis buen fin de semana.